Oremos, hermanos. Padre, estamos agradecidos que podamos estar delante de ti, ante tu trono, a través de nuestro Señor Jesucristo, para poderte dar la alabanza y la adoración que tú mereces y que tú nos recibas cuando venimos con ese espíritu humillado, lleno de gratitud, contrito en nuestro corazón a saber quiénes somos y quién eres tú. Padre, ayúdanos en esta hora. Podamos recibir la fortaleza, el consuelo, todo el bien que tú tienes para nosotros en esta mañana, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé ese conocimiento, esa luz que necesitamos para llevar a cabo la obra que tú demandas de nosotros, que tratemos con nosotros mismos, que tratemos con nuestro corazón y que tratemos con nuestra vieja naturaleza. Padre, ayúdanos y salva también, ilumina el entendimiento de aquellos que no son salvos por tu gracia todavía. Ilumina su entendimiento, que tu palabra, el mensaje apele a la conciencia y que lo dirijas tú, Señor, al corazón, a los afectos, para que llegue a la voluntad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de estos sermones acerca de la obra del Espíritu Santo en la mortificación del pecado en nosotros. Y estamos considerando su ayuda para que nosotros podamos combatir el pecado que hay en nosotros, que podamos combatir esa corrupción que queda en nosotros, que no se fue cuando el Señor nos salvó, que sigue estando ahí, el viejo hombre. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos ayuda? Y habíamos dicho el domingo anterior que son cosas en las que debemos de estar ocupados. Son de las cosas principales que deben atraer nuestros pensamientos y nuestras fuerzas. Estar ocupados en saber cómo mortificar el pecado que hay en nosotros. Porque esto es lo que nos puede explicar muchas cosas de las que vemos en nosotros, de las que nos ocurre y de lo que vemos alrededor nuestro. Porque después eso da su fruto. ¿Recuerdan el ejemplo del árbol? Y después se ven las cosas que se pueden ver, lo que hagamos con el pecado en nuestro interior. Habíamos estado hablando de la mortificación como nuestro solemne deber y que debemos entender por la palabra mortificar, también lo consideramos. Consideramos también que se da este hecho por la mortificación, de la mortificación porque hay un conflicto en nosotros, que antes no había ese conflicto. El conflicto que se da en nosotros en virtud de la mortificación es porque hemos sido hechos nuevas criaturas, por eso hay ese conflicto. Cuando éramos hombres naturales, mujeres naturales, y me refiero a natural, hombres que no tenían conocimiento de Dios, no había ese conflicto en nosotros. Podíamos sentirnos mal quizás en nuestra conciencia por algo que habíamos hecho o por las consecuencias que estábamos sufriendo por lo que habíamos hecho, pero no había ese conflicto en nosotros, en nuestro ser interior. Ahora hay otro principio de vida si somos creyentes. Estas dos raíces tienen un conflicto porque cada una tira por lo suyo y cada una va a dar sus frutos en nuestra vida, en nuestra persona. Habíamos hablado también, hermanos y amigos, que la mortificación consiste en desarrollar las gracias, los principios de la gracia. Consideramos el ejemplo de nuestra alimentación por medio de un ejemplo de nuestro cuerpo físico como asunto básico para combatir el mal que hay en nosotros. Cómo debemos ocuparnos en lo que Dios nos ha dicho que debemos ocuparnos, en esas cosas que son nuestras obligaciones, que Dios nos dice en su palabra, porque a través de ocuparnos en ellas es que la gracia de Dios llega a nosotros. Como esto de la mortificación también es un proceso gradual, hay un avance, es decir, a través de la mortificación, de ese proceso de ejercitarnos en la piedad, es que podemos madurar en carácter. Ser creyentes maduros o por el contrario, si no lo tomamos en serio esto de la mortificación, si lo descuidamos o empezamos pero luego lo dejamos, podemos ser creyentes inmaduros, que no crecemos como tenemos que crecer y podemos ver en nosotros el proceso contrario, cómo la carnalidad puede ir vigorizándose si no tratamos esto.
Entonces los frutos que se ven son frutos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué en un tiempo se ve en algunos creyentes que mantienen unas convicciones y luego no las mantienen? ¿Por qué vivían de una forma y ya no viven así? ¿Por qué creían unas verdades y las defendían y ya no las defienden ni las creen? Pues por esto, porque la mortificación es un proceso gradual, que si no nos entregamos a él, se pone en marcha otro proceso contrario, que va poco a poco cogiendo más fuerza, más vigor en nosotros. Y se va dejando esto, y después de unos meses se va dejando esto otro, y luego esto otro. La fortaleza que tiene esta naturaleza antigua en nosotros nos va embriagando la mente para no escuchar como debemos escuchar, para no escuchar al que antes escuchábamos. Y esto es un proceso, un retroceso. Y entonces todo este proceso empieza. Es importante entonces que tengamos en cuenta esto, el proceso gradual en la mortificación. Pero también la mortificación concierne a todas las esferas de nuestra vida. Hay que mortificar todas las cosas concernientes a nuestra vida espiritual. No podemos dejar un área ahí pendiente. Esto sí lo hago, esto sí lo mortifico, pero esto otro no. Porque si lo dejamos pendiente, eso va a traer consecuencias a todo el resto de nuestras áreas. Y no solamente dijimos que es un conflicto, sino un gran conflicto. Lo que se nos enseña en 1 Corintios 9, 24 y 27, cómo el apóstol Pablo golpeaba su propio cuerpo. Se golpea a sí mismo. Porque no es que el mal sea como una verruga que nos ha salido a nosotros, que cortamos, que es distinto de nosotros. No, somos nosotros. Es una lucha del yo contra el yo. Es una lucha de mí mismo contra mí mismo. Tratar con el pecado a veces es costoso. Y estuvimos viendo lo que es como arrancarnos una mano. El pecado va a ser a veces como arrancarnos un ojo, cortarnos una mano. Bueno, pues esto ha sido a nivel de introducción. Vamos ya al tema, que va a ser el último que hemos dicho. Vamos a ir a la obra específica del Espíritu Santo para ayudarnos en la mortificación. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es, hacer morir. ¿Y de qué modo? Por la mortificación. ¿Cómo? Según este texto, por el Espíritu. ¿Y a quién se dice esto? Se le dice a nosotros, los creyentes. Los creyentes. A nosotros, como está escrito en Romanos 8:1, en el primer versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como no hay ninguna condenación ya para estos, para los creyentes, entonces nosotros debemos entregarnos a la obra de la mortificación, de hacer morir las obras de la carne en nosotros. Es una responsabilidad nuestra, del creyente, de nadie más. Eso está claro, ¿verdad? Que es una responsabilidad nuestra. Dice el texto, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir. Es una responsabilidad nuestra. Sin embargo, el autor de esta obra de la mortificación es el Espíritu Santo. Él es el autor de esta obra de poder matar las obras del pecado. Miren el versículo 2 de este texto del capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu
me ha libertado, la ley del Espíritu me libra. ¿Qué es esa ley? ¿A qué ley se está refiriendo Pablo? No es una regulación, no pensemos en esa ley como una norma escrita, sino la ley del Espíritu y la ley del pecado, nos dice. Podemos entender aquí, hermanos y amigos, la palabra ley al poder de esa nueva vida que imparte el Espíritu Santo en el creyente. Miren con esta pequeña definición ese versículo. Porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ley, poder. Ese principio de poder que imparte el Espíritu me ha librado de la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? La ley del pecado no son las normas del pecado, no son las regulaciones del pecado, sino es lo mismo, es el poder del pecado en mí. Ley, poder. Aquí tenemos que mirar el contexto en cada texto y sobre todo en la epístola a los romanos, que se emplea la palabra ley para varios objetivos. La ley se refiere a esto, al poder que hay en esa raíz en nuestra naturaleza caída y el poder que imparte el Espíritu de Dios a la nueva naturaleza. ¿Qué es lo que me libra de la ley del pecado? ¿Qué es lo que me libra del poder del pecado? Que actúa poderosamente en mí, el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu. Entonces no somos nosotros que podemos reducir, amarrar o encadenar el pecado. No somos nosotros. Pero el mandamiento es a nosotros, no al Espíritu. No se le manda al Espíritu que mortifique el pecado. El pecado no va a mortificar el pecado. Perdón, el Espíritu no va a mortificar el pecado. Se nos manda a nosotros que con la ayuda del Espíritu lo hagamos. Y ahí está esa presentación que se nos hace en la Biblia acerca de la obra del Espíritu. Una ilustración para que podamos entender fácilmente este ejemplo. Imagínate, se nos ha dado un gran regalo. Un coche nuevo, pero despiezado totalmente. Se te regala un coche, pero todo te va a venir aquí a Fuerteventura en piezas. Todo en piezas, todo kit. Y nosotros tenemos que armarlo. Y nos preguntamos, ¿pero cómo voy a armar yo eso? Un coche. Y en la carta leemos, para que lo puedas montar, te mando a quien diseñó el auto, para que esté contigo. Y cuando tú lo vayas a montar, él va a estar ahí, a tu lado. Tú eres el que lo tienes que hacer, pero él va a estar contigo. Si tú te vas, él también se va a ir. Si abandonas la tarea del montaje del coche, el diseñador no se va a quedar a montar el coche por ti. Y cuando tú lo vayas a hacer, él te dará la ayuda. Él te explicará, te indicará dónde va esa tuerca, cómo tienes que hacer esto, cómo tienes que montar esto, de qué manera primero. Te ayudará en todo lo que necesites para que tú armes el coche. Pero él no lo va a montar por ti. El diseñador ha venido a ayudarte. Pero el que tienes que montar el coche eres tú. Aplicándolo a lo que estamos considerando, la obligación de mortificar es de nosotros. El deber es de nosotros. Una gran y solemne obligación, dar muerte al pecado. Pero es que nosotros no lo podemos hacer, porque el pecado nos venció a nosotros, el pecado nos tenía esclavos a nosotros, nosotros no podemos, pero se nos dio el Espíritu para que lo podamos hacer. Y la ley del Espíritu de vida me ha librado. Y esto pues se operó de una forma clara y contundente en la conversión. En la conversión Dios nos dio entendimiento y ese entendimiento vivificó nuestro hombre interior para decir, ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿Cómo he podido andar yo así de esa manera? ¿Qué he hecho con mi vida? Ese fue el Espíritu de vida que me libró del poder y del engaño del pecado a hacer lo que no debía hacer durante tantos años.
hasta que el Espíritu Santo nos dio esa luz, nos dio ese entendimiento y vigorizó nuestra alma y despertó nuestra conciencia. Obró en nuestra naturaleza humana, en las bases de nuestra naturaleza humana que quedaron afectadas por nuestro pecado, esto es, la mente, nuestros afectos y nuestra voluntad para buscar a Dios. Nuestros afectos hacia Él, nuestra mente entenebrecida, no entendíamos nada, y el Espíritu Santo obra en nosotros. Y es así como debemos seguir ahora en la santificación. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para ello. Así que el fundamento de la obra del Espíritu para la mortificación es, primera cosa, que el Espíritu Santo more en nosotros. Ese es el fundamento. Que el Espíritu Santo more en nosotros. Si es el Espíritu Santo quien puede hacer esta obra, tiene que morar en nosotros. Si no somos creyentes es imposible. No podemos por nosotros mismos. Tiene que morar el Espíritu Santo en nosotros. El poder del Espíritu Santo. Miren el versículo 11 de nuestro texto. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificar. Él va a estar vivificando en nosotros, trayendo esa nueva vida en nosotros, fortaleciendo a ese nuevo hombre, a esa nueva mujer. Él viene a morar en los redimidos. Ellos serán vivificados. Es decir, a ellos el Espíritu va a aportar todos los recursos para que el pecado que fue quitado del trono del corazón no prevalezca. Que el pecado no reine en ellos como antes reinaba, sino más bien el pecado sea subyugado. Esta es la única fuente de donde emana todo lo necesario para hacer morir el pecado. Que el Espíritu more en nosotros. Entonces atendamos, hermanos, esto. Se nos envía alguien a nuestra casa. Se nos ha enviado uno para que more en nuestra casa y la mantenga limpia y ordenada. Para que allí se haga todo eso por lo cual Cristo vino a nosotros, por lo cual Cristo nos ha redimido. Ese invitado está en nuestra casa, ocupado en que todo esté limpio, en que todo esté ordenado, para que allí se honre a Cristo, para que ahí se sirva a Cristo, para ahí se pueda estimar a Cristo. ¿Qué invitado es este? El Espíritu Santo, morando en el creyente. Esa es la fuente de gracia para mantener ese lugar limpio, para mantener ese lugar ordenado, que el pecado y que el mal no esté por ahí andando a sus anchas, haciendo como el pecado ha hecho y como el pecado desea hacer, escondiéndose en ciertos lugares secretos del alma, con hábitos, con cosas muy arraigadas en nosotros, que el pecado ya no esté haciendo su obra en nosotros. Y esto es lo que nosotros debemos de querer, esto es lo que nosotros debemos de buscar. Nuestro deber es que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros. Piensa así del Espíritu Santo, un invitado que ha venido a tu casa, para mantenerla limpia y ordenada. Es un invitado que se te ha enviado. Otro asunto que tenemos que tener en cuenta, pensando en la ayuda del Espíritu Santo en la mortificación del pecado. Él nos va a guiar y a proveer para crecer en la gracia. Es así como el Espíritu Santo nos ayuda a mortificar el pecado. Crecer en la gracia, es decir, afirmar nuestra vida de santidad. Consolidar los principios de la vida de piedad en nosotros. Esa es la forma en que podemos mortificar el pecado. Es decir, ordenar todas las cosas de la casa. Limpiar todas las cosas de la casa. Es como cuando tú quieres hacer limpieza general en tu casa. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos todos los armarios, quitamos todo de las estanterías, se saca todo lo que hay en los armarios, se limpia el interior para que la suciedad no esté ahí y luego se ordena otra vez el armario. Se meten las cajas, todo bien guardado, todas las cosas en las estanterías. Pues así nosotros, hermanos y amigos, cuando nos planteamos esta vida de santidad, de piedad, vamos a todos los departamentos de nuestra vida y sacamos lo que está ahí.
arraigado en nosotros. Así que el pecado ya no se puede esconder ahí. El pecado no puede estar ahí haciendo su obra, porque a medida que maduramos en santidad, más sofocamos el pecado. La santidad crece a costa de sofocar el pecado, reducir la influencia del pecado en nosotros. Ejercítate en la piedad. ¿Se acuerdan? El mandamiento a Timoteo y a todos nosotros. Ejercítate en la piedad. Por eso se crece en santidad. Y entonces pierde el pecado su poder, pierde su influencia. ¿A costa de qué? De sofocar el pecado. Se le quita de la fuerza que tenía. Más abundamos en el fruto del Espíritu porque se debilita el poder del pecado. ¿Recuerdan cómo podemos estar más saludables? ¿Cómo podemos tener un cuerpo sano? Pues aportando por la asidua alimentación esas proteínas, esas vitaminas, esos minerales que necesita nuestro cuerpo. ¿Y qué hará eso? Pues reducirá la influencia del mal en nosotros. ¿Y cómo influenciará eso en nuestra salud? En que esos elementos positivos aumentarán y los elementos negativos en nuestro cuerpo pues disminuyen. Y nuestro sistema inmune será alto, nuestras defensas también estarán preparadas para hacer frente a las enfermedades, a los constipados, las gripes, los virus. Porque pierde más su poder, pierde más su influencia. Así que el Espíritu Santo nos ayuda en la mortificación, guiándonos y proveyendo para crecer en la gracia. No es que Él lo hace por nosotros. Él es el autor de mortificar el pecado, pero la responsabilidad es nuestra. No es que Él lo hace por nosotros, sino que lo hace en nosotros. Muy distinto, hermanos. No es que Él lo vaya a hacer por nosotros, sino que lo hace en nosotros, como el texto que antes hemos leído. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de vigorizarnos las gracias. Nos lleva a que podamos ver más claramente la importancia que tiene la ley de Dios, la vigencia que tiene, la importancia que tiene la ley de Dios. Eso nos llevará, cuando se plantee la violación de la ley de Dios, ese conocimiento nos hará frenarnos y decir, no, espera. ¿Por qué? Porque la vemos trascendente, vemos la ley de Dios importante, porque tiene vigencia la ley de Dios, los 10 mandamientos. Eso no es parte del Antiguo Testamento solamente, eso es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. La vemos importante, la vemos trascendente. Si nosotros podemos resaltar también el lugar del Evangelio, la verdad del Evangelio, si nosotros podemos tener más clara la autoridad de los mandamientos de Dios, entonces estamos más preparados, estamos más fortalecidos para cuando nos solicita el pecado, podamos decir, no, espera, no. Porque Dios dice esto. Tenemos más temor. ¿Por qué? Porque la autoridad de los mandamientos está más arraigada, más clara en nuestra mente. Y diremos, no, esto no es así. No es así. No diremos, bueno, una vez, no importa. Si pensamos así, si la autoridad de los mandamientos de Dios está descuidada, si la autoridad de los mandamientos de Dios la tenemos en poco, ¿qué significa eso, hermanos? Significa que el poder y la influencia del pecado ha crecido más en nosotros. Por eso la autoridad de los mandamientos de Dios ha bajado, porque ha bajado el temor de Dios y ha crecido la carne. Se estima poco la vigencia de la ley de Dios, crece la carne. Si tenemos claro, hermanos, lo serio de las amenazas de Cristo a su pueblo, hay amenazas de Cristo a su pueblo. Si temblamos ante las amenazas que Dios nos da en su palabra, eso nos va a detener. Eso no nos va a dejar. Si nosotros podemos discernir y somos sensibles a las consecuencias de las transgresiones de la ley de Dios, eso nos ayuda a que el pecado, cuando quiera salir, nosotros más rápidamente podamos decir no contra eso. Si son deseables para nosotros las promesas de Dios, si estimamos las promesas de Dios, lo que Dios tiene guardado para nosotros,
Si deseamos tener, deseamos recibir, deseamos abrazar lo que Dios nos ha prometido, si vemos lo precioso, lo valioso que es la comunión con Cristo, poder tener comunión con Cristo, poder tener comunión con Él, cuidar esa comunión con Cristo, eso nos llevará a sofocar el pecado en nosotros, a no dejarlo salir tan fácilmente cuando Él quiera inducirnos a hacer lo que Él quiere, lo que quiere el pecado. ¿Entendemos cómo nos ayuda el Espíritu Santo a mortificar el pecado? ¿Qué gracias usa a Él para frenarnos? Guiándonos y proveyendo para crecer en la gracia, para crecer en el temor de Dios, a estimar la comunión de Cristo, a temer ante las amenazas de Dios. Esto es lo que nos ayudará a reaccionar más rápidamente contra las tentaciones y no empezar a tener un diálogo con el pecado. Ah, sí, tú vienes a mí, sí, sí. No, pero yo no puedo. Ah, pero me parece deleitable eso. Empezar un diálogo con el pecado, como le ocurrió a Eva con la serpiente. ¿Sabes por qué? Porque termina convenciéndote el pecado. Si empiezas un diálogo, te convencerá el pecado. Eva sabía y tenía claro que comer del fruto del árbol estaba prohibido. El Señor lo había prohibido. Podían comer de todos los árboles del huerto menos de ese. De ese árbol no podrás comer, porque el día de que de él comieres morirás. Y Eva lo sabía. Pero en ese diálogo que empezó con la serpiente acabó diciendo, ah, sí, qué hermoso es el fruto y qué codiciable es. Parecía apetecible la fruta prohibida. Hermanos, a medida que nosotros podamos crecer en gracia, no estaremos con tanto diálogo con el pecado, sino de una forma más rápida podremos reaccionar. Saldremos huyendo. ¿Recuerdan a José? Saldremos huyendo. No hay un diálogo, sino huir del pecado. Hay una escena, vayamos a Jeremías 38, 14, hay una escena del profeta Jeremías con el último rey llamado Sedequías. Jeremías capítulo 38. El profeta estaba en la cárcel, estaba en la cisterna, preso. Y dice así la palabra de Dios. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Sedequías, ¿para qué me trajiste aquí? Tú no me vas a escuchar. Si te digo lo que te tengo que decir, me matas. Y si te doy un consejo, no me escuchas. Versículo 16. Y juró el rey en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Esto es lo que no quería oír Sedequías. Él lo llamó, y esto ya lo sabía porque es lo que había estado predicando Jeremías todo ese tiempo. Versículo 18. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Por eso Jeremías, por este mensaje, había padecido mucho por decir estas cosas. Porque estaban pensando que Jeremías estaba de parte de los caldeos y que él estaba induciendo y debilitando al pueblo por medio de estas palabras para mermar las fuerzas del pueblo. Estaban pensando que Jeremías era un traidor. No, no era un traidor Jeremías.
Esa era la palabra de Dios que le había sido encomendada para ese pueblo, que era duro de cerviz, desobediente. Y en el versículo 19 dijo el rey a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Fíjese, tengo temor. Y no hizo lo que Jeremías le dijo. Era la palabra de Dios. Esa palabra que había estado predicando Jeremías era la voluntad de Dios para bien del rey, para bien de su casa, para bien de Jerusalén, para bien del templo. Entrégate, Sedequías, entrégate a los caldeos. Después en el capítulo 39, en el versículo 1, seguimos leyendo: en el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Hermanos, la ciudad resistió 18 meses aproximadamente, sitiada. Ya no había comida dentro de la ciudad, no podían entrar alimentos, se quedaron sin abastecimiento, los cadáveres tirados por las calles. Y en el versículo 2 dice: y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y tomaron a todos esos y los mataron. A todos. Pero a lo que yo les quería llevar es que el rey no podía oír lo que le decía el profeta. No podía escuchar la voluntad de Dios, que la tenía muy clara. Muy clara. Jeremías se lo había estado diciendo: ¿para qué te lo voy a decir? Si te lo digo me vas a matar. No, yo no te voy a hacer nada, dijo el rey. Y Jeremías se lo dijo otra vez: haz esto, Sedequías. ¿Pero qué dijo el rey? Yo temo a los hombres. Yo temo a los hombres. Esas raíces estaban muy largas en Sedequías. Muy largas. Y el temor a los hombres le llevó a no temer a Dios y a temer lo que los hombres le iban a hacer. Eso era mucho peor que lo que le pudieron hacer los hombres. No había crecido en gracia, entonces no tenía los recursos para tratar con el pecado que había en él, para tratar con el mundo y sus tentaciones. Ese hombre temía a los hombres, no trató con eso. No temía a Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos da gracia, hermanos, nos provee de los recursos para mortificar el pecado, porque la gracia que Él nos da es esa ley contraria al pecado en nosotros. Es esa ley, ese poder, esa fuerza, es esa gracia es un poder contra el pecado. Miren en Tito capítulo 2, vayamos allí un momento, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ven cómo la gracia es ese poder? Tiene esos recursos, tiene todos esos recursos para que nosotros podamos renunciar, para que podamos mortificar, porque la gracia de Dios se ha manifestado, para que podamos vivir sobria, justa y piadosamente. Es esa gracia que nos da esos recursos para resistir al pecado cuando éste empieza a hacer su solicitud en nosotros. Así que la gracia es lo que alimenta esas nuevas raíces. El temor a Dios, el amor a Dios, la seriedad de los mandamientos de Dios, la seriedad de las amenazas de Dios en su palabra, el deseo de las promesas de Dios, el deseo de la comunión con Cristo. Esa es la gracia que alimenta tal cosa. Entonces nuestra alma
nutrida y vigorizada con estas gracias, el fruto que da es proveniente de ese nuevo principio de vida. Es más fruto proveniente de la nueva naturaleza. No es que ya sea todo el fruto que puede dar totalmente, pero esa otra raíz vieja ya no da tanto porque antes se le localiza y nos arrepentimos y nos volvemos al Señor y dejamos a un lado el pecado. Y la tentación tiene éxito en nosotros por el pecado. Si la tentación puede seducir, si la tentación puede vigorizar este mal en nosotros, la raíz de nuestra naturaleza corrupta, si la tentación puede alimentar eso, entonces se pone en funcionamiento y empiezan a salir los frutos. Más alimento, más frutos produce. De igual manera, si nos nutrimos de la gracia, vigorizamos nuestra alma y obramos nuevos frutos. Salen nuevos frutos de nuestra nueva naturaleza. El tema es, ¿qué es lo que vamos a nutrir? ¿Qué es lo que vamos a alimentar? ¿El viejo hombre? ¿El nuevo hombre? Miren en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vayamos allí un momento. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono donde fluye esa gracia, porque cuanto más nos acerquemos, más fortaleza tendremos para sofocar, limitar el pecado en nosotros. Antes hemos leído 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. La gracia que suple Cristo por su Espíritu es suficiente para llevar esa adversidad. Y el apóstol, como hemos visto, quería librarse de esa adversidad. Y el Señor dice, bástate mi gracia, bástate la gracia. ¿Y qué es esa gracia? ¿O qué hacía la gracia? Pues recuerden el versículo 7, para que las grandezas de las revelaciones no me saltasen desmedidamente, me fue dado ese aguijón. Y Pablo, como hemos visto, se quería quitar ese aguijón. Y en vez de quitarme Dios ese aguijón, me ha dado gracia. Gracia. La gracia entonces hacía que él pudiese llevar ese aguijón con más tranquilidad y no empezar a afanarse ni murmurar contra Dios, sino que con la gracia puede llevar eso, porque la gracia nos ayuda a mortificar el pecado y a admitir la voluntad de Dios sobre nosotros con tranquilidad, con más paz. Hermanos, y miren el trono, es el trono de la gracia. Gracia, por eso debemos ir al trono. Y todos esos medios. ¿Y cómo nos guía? ¿Cómo nos provee esa gracia? Pues por los medios de gracia, a través de los cuales podemos ir ante el trono para recibir esa gracia. ¿Cuáles? La oración, la adoración. Vamos a hablar un momento acerca de la adoración, orientada en este punto, en cuestión de recibir la gracia de parte de Dios. El trono es el trono de la gracia por el cual el Espíritu imparte más gracia. Y esto nos ayuda a prevalecer contra el pecado. La adoración pública, lo que estamos haciendo hoy en esta mañana, hoy domingo, la adoración que Dios manda, la adoración que Dios ha mandado a su pueblo, a su iglesia, es uno de los grandes medios por el cual Dios suple su gracia sobre nosotros, en la adoración. Porque a través de la adoración vamos al trono de la gracia y tratamos con Dios y podemos ir hasta ese trono. Tocar la adoración es tocar ese medio importante de gracia para nosotros. ¿Cómo ha diseñado entonces Dios la adoración que le debemos de dar? Pues la ha diseñado de tal manera que el mayor caudal de gracia venga sobre nosotros, y es a través de la adoración. Pero llegan algunos y dicen, no, pero vamos a adorar a Dios así, no así, sino así vamos a adorar a Dios. Y ponen sus aportaciones, sus ideas, y varían, retocan, añaden al culto que Dios quiere. ¿Y qué significa eso? ¿Qué pasa entonces ahí? Entonces a través de eso no viene gracia, viene carne, la carne. Se alimenta la emoción porque las añadidurías que se hacen en la adoración son para eso, para la carne,
¿Para qué? ¿Para qué todas esas canciones? ¿Y para qué esas actuaciones? ¿Y para qué todas esas cosas? ¿Para qué esas danzas? Cantar los himnos, cantar esos himnos centrados en la persona y la obra del Trino Dios, la predicación de la palabra, oraciones y súplicas de corazones contritos y humillados. Esa es la adoración que Dios quiere. No, vamos a hacerlo de otra forma. Se mezcla la gracia con algo más carnal, más emocional, y que eso pueda dar un poco de más satisfacción a las emociones. Porque va a venir tal cantante reconocido mundialmente, va a venir aquel adorador, o ese hermano que toca también el instrumento. Hay cargas de emocionalismo, se enfatiza el protagonismo, la exhibición de la grandeza del hombre con los talentos que tiene el hombre. De esa forma se va restringiendo el caudal de gracia y empieza a alimentarse el emocionalismo, el protagonismo, la carne. Y esta no es la adoración que Dios manda, recogida en nuestro principio regulador según la confesión de fe que tenemos. Es aquella adoración que nos da el caudal abundante de la gracia que necesitamos, que nosotros debemos de buscar y de guardar. Esta adoración se centra en Dios, se instruye en la verdad, apela a la conciencia. Es la enseñanza que apela a nuestra conciencia para que el hombre pueda responder a Dios. Y parece que esto nos acepta muy bien hoy en día. Miren la palabra de Dios donde se dirige. La enseñanza a dirigir la conciencia y luego esto se comunica a los afectos. Una vez que el entendimiento es iluminado y la conciencia trabajando, esto pasa a los afectos. Y los afectos entonces reaccionan. Para sentirse en paz o para sentirnos juzgados. Para sentirnos con fortaleza o para sentirnos humillados. Porque la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Pero no es el objetivo del predicador tratar con los afectos por medio de cosas. La enseñanza a la conciencia. Después eso repercute en nuestros afectos, en nuestra voluntad. No es que se quiten las emociones, sino que éstas se colocan en su lugar. Por eso debemos de cuidar, de proteger y mantener la adoración para que por medio de ella la gracia de Dios fluya en nosotros. Y guardarnos de la carne y de todas esas cosas que fácilmente pueden introducirse cuando nosotros empezamos a añadir cosas al culto, como la Iglesia no ha tenido anteriormente. Y es de esa forma de adoración que Dios exige de su pueblo que nos proveemos de la gracia que necesitamos y crecemos para así poder estar más preparados para luchar contra el pecado. Pero eso no es todo, hermanos. Eso no es todo. Se puede mantener ese culto, pero después hay que mantener el corazón. Un corazón para estar delante de la presencia de Dios. Con un corazón humillado. Con un corazón con fe, con gratitud. Y oír la palabra como se tiene que oír la palabra. Porque aunque sea muy espiritual el culto, si uno no tiene un corazón para estar delante de Dios, entonces no recibirá el crecimiento en la gracia. ¿Por qué? Pues como al pueblo de antaño en el desierto, quedaron sin el reposo, porque no les aprovechó la palabra, porque no estaba acompañada de fe. Por eso la gracia no fue derramada. Y así nosotros. Por eso los pastores ponen ese énfasis, los pastores fieles, o nuestro pastor, José Antonio Arias, cómo enfatiza la importancia de la adoración, porque es a través de la adoración, de este medio, que Dios derrama toda su gracia sobre su pueblo. Este es el mayor caudal de gracia que Dios derrama. Por eso tenemos que, ese énfasis tiene que ser el nuestro también, en guardar lo que es el culto, como nuestra confesión dice, para que la congregación pueda tener uno de los medios importantes para recibir toda la gracia que debemos de recibir por la adoración, fortaleza, consuelo, que nuestra fe sea renovada, nuestro compromiso a Dios también,
Y así nosotros podamos combatir mejor el pecado y ser llamados a la santidad. Por eso también cada uno tiene que estar cuidándose para poder venir a la adoración como debe de venir, con ese espíritu contrito, humillado, con gratitud, con ese espíritu deseoso de recibir la palabra de Dios, con un corazón con gratitud. Qué importante es la adoración. No es venir solamente, me siento aquí, canto unos himnos, mi mente se va a otra cosa, me acuerdo de fulanito, de fulanita, de esto, de ahora cuando llega a casa, no se me queme el pollo en el horno. La adoración a Dios, para poder recibir de la gracia que Dios tiene para nosotros. Si no venimos así, no vamos a recibir esa gracia. No la recibimos, con lo cual no vamos a combatir el pecado. ¿Con qué? Si no hemos recibido la gracia de Dios. Hermanos, qué lugar tan trascendente tiene la adoración. No la descuidemos, porque es a través de ella que el Espíritu Santo imparte toda la gracia que necesitamos para combatir contra el pecado que aún mora en nosotros. Vayamos al trono de la gracia, acerquémonos, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, donde está Dios, es allí donde Él nos recibe. Busquemos allí la gracia que necesitamos para nuestra santificación. Estimemos a este invitado que ha venido a nuestra casa para limpiarla y ordenarla. Y amigos, también hay una palabra para ustedes. Hay gracia también para ustedes. Dios está sentado en el trono de la gracia. De la gracia. Cristo compró esa gracia para pecadores como tú y como yo. Gracia abundante. Mira al sufriente Salvador en el Calvario. Cada gota que derrama Cristo y cae al suelo resuena gracia. 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 Gracia abundante para pecadores. Gracia. Quisiera terminar leyendo un himno, es el 86. Quiero leerlo con ustedes. Se titula Gracia admirable de Dios. Himno 86, dice así: Gracia admirable de Dios sin par, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador remisión logra, qué amor sin par. Gracia de Dios que nos rescata en su bondad. Gracia de Dios la que es mayor que mi gran maldad. Negras las olas de mi maldad me amenazaron con perdición. Pudo en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Nunca mi mancha podré limpiar, sino en la sangre de mi Jesús. En ella Él la pudo lavar, dádiva preciosa de su cruz. Grato perdón ha de recibir todo el que cree en Cristo el Señor. Si es agotado del mal vivir, su gracia salva, oh pecador. Gracia. Acerquémonos al trono de la gracia. Unos para el perdón de sus pecados, otros para que podamos recibir esa gracia abundante, para que podamos mortificar nuestro pecado y podamos así debilitar al viejo hombre que está en nosotros. Vamos a orar.